Y entonces el tema es plantas que nos protegen del estrés, de la serie Medicina Natural con enfoque científico. Voy a presentarme un poquito rápido con algunos datos para las personas que no me conocen o que no estuvieron en la charla anterior. Mi nombre es Juan José Prat de Sabacea, soy naturópata y acupuntor. Tengo algunos más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Mi interés por la medicina natural alternativa y complementaria inició en el año 2009. Me formé como naturópata y acupuntor por lo mismo y en el año 2013 entonces inicié mi práctica privada y también me inicié como catedrático de fitoterapia. Esto me llevó a tener interés en la investigación acerca de las plantas y bueno, tuvimos la oportunidad de incursionar en el tema de estrés y sus efectos en la salud y su tratamiento. Actualmente en Jiva me especializo en tratar estrés y dolor con acupuntura y naturopatía. Así es que bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Dentro del tema del estrés o las plantas que nos ayudan a protegernos del estrés, me gustaría que primero habláramos acerca del proceso. Y dentro del proceso, pues, nos pintamos o nos planteamos como seres humanos y seres de conexiones. Ok, gracias. Entonces, el ser humano es un ser de conexiones. Todo está conectado para nosotros y nosotros estamos conectados con todo. Los factores biológicos, los psicológicos, los sociales, todo nuestro entorno, la Tierra, el planeta, además. Dentro de nosotros hay una conexión de nuestra mente, de nuestro cerebro con los sistemas nerviosos, endocrino e inmune. Esta conexión genera actividad bioquímica en las células nerviosas del cerebro y de una u otra forma afecta nuestra forma de pensar, nuestras creencias y sentimientos. Por eso en algún momento, cuando nos sucede algo que no nos gusta, la actividad bioquímica en las células genera sustancias que pues de alguna manera nos hacen, por ejemplo, enojar o estar tristes, etc. Y mucho de estas creencias, sentimientos y formas de pensar se expresa en nuestro sistema endocrino e inmunológico. Entonces, todos estos sistemas, como pueden ver en la gráfica, está el cerebro, está el sistema endocrino, está el aparato digestivo, que en un momentito vamos a hablar acerca de él, el sistema nervioso y el sistema inmune. ¿Por qué menciono al aparato digestivo? Porque está dentro de este paquete de conexiones y es de los primeros que sufren consecuencias cuando el tema de estrés nos empieza a dominar. Estos sistemas están en constante interacción y comunicación mutua. Cuando el cerebro de alguna forma recibe un estímulo, se comunica con todos estos otros sistemas y estos a su vez lo retroalimentan también con información. Este tipo de relación permanente y comunicación continua nos hace que podamos estar o llegar a veces a un estado de homeostasis. La homeostasis no es más que nuestros sistemas o nuestro organismo trabajando en paz. Como ven ahí a la chica, la caricatura, que está sentada en posición, pero está en paz. Todos nuestros sistemas están funcionando en equilibrio. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos alguna situación estresante? Perdón. Y antes de hablar de esto, le vamos a dar enfoque al estrés de 4 maneras. Creo que la última forma en que lo vamos a ver es tal vez la que más nos afecta. Pero bueno, el estrés tiene una vista emocional y en esta vista emocional se ve una demanda incrementada. Por ejemplo, cuando estamos en el tráfico o cuando estamos esperando el bus y se nos pasa el bus. Entonces, esta demanda incrementada genera una adaptación a las situaciones. Se nos fue el bus y entonces vamos a llegar tarde a donde queríamos llegar, la escuela, el trabajo, donde sea. Esto genera una amenaza
que se ve como una situación catastrófica. Y lo que pasa es que esto normalmente sucede de manera esporádica, porque ya no nos dedicamos a cazar, no nos dedicamos a que los animales nos persigan, etcétera. Entonces, realmente debería en algún momento de ser de manera esporádica y luego vamos a componer esta forma verbal del debería. A raíz de esta amenaza surge una evaluación cognitiva. En cada individuo es diferente y esta evaluación cognitiva genera una percepción o apreciación. Luego, esta apreciación genera una interacción entre la amenaza externa, la evaluación cognitiva de la amenaza y los recursos personales que cada uno de nosotros percibe que tiene para enfrentar tal amenaza. Por ejemplo, estamos en la casa tranquilos, de pronto comiendo, sentados, y aparece una cucaracha. Esta cucaracha nos resulta una amenaza porque no nos gusta, ¿verdad? Y entonces empezamos la evaluación cognitiva. Cada uno genera una percepción o apreciación diferente. Hay quienes les da asco, hay quienes les da cólera. Y esto lo que hace es generar una interacción. Yo veo la cucaracha, evalúo cognitivamente la amenaza, pienso qué puede suceder, se va a escapar, se va a subir a mi comida, etcétera. Y al mismo tiempo evalúo los recursos personales que tengo para enfrentar tal amenaza. De pronto tengo una servilleta con la cual la puedo aplastar, o pienso en ir a traer el insecticida, o pienso en el zapato, o cualquiera de estas cosas que finalmente son los recursos que tengo para um, a tener alguna acción, tomar alguna acción y resolver la situación. Todo este paquete genera una respuesta emocional, que es el ingrediente principal de naturaleza cognitiva. Entonces, el estímulo externo debe ser percibido como estresante. Y puse el ejemplo de la cucaracha porque realmente, con excepción de mis amigos biólogos, creo que a todos nos genera algún tipo de reacción. Puede ser un ratón, puede ser un temblor, puede ser muchísimas cosas. Tenemos dos tipos de apreciaciones. La primaria es la posible amenaza que el evento representa. Puede haber alguien muy tranquilo y muy pro animalitos que diga, a mí no me genera ninguna amenaza la cucaracha. Y luego la apreciación secundaria, que es evaluar los recursos o capacidad que tenemos para responder al evento. Puede ser que a alguna señora en la casa se le aparezca un ratón y realmente su apreciación primaria es de verdad una amenaza y la apreciación secundaria es no tiene recursos para responder al evento, por lo tanto llama a quien sea, llama al marido y a veces resulta que el marido tiene menos recursos y los dos mejor salen corriendo contra el ratón. Pero entonces es en donde se ve la capacidad que cada uno tiene para responder. La evaluación cognitiva depende de algunas cosas. Depende de los rasgos de personalidad. Hay quienes son más animados que otros. Depende de la autoeficacia percibida. Si ponemos el evento del ratón, hay personas que definitivamente no se perciben como lo suficiente para poder enfrentar al ratón. También depende de una experiencia previa, pues al rato de verdad nos saltó el ratón y nos mordió o se nos metió entre la ropa o algo y esto nos genera un nivel de reacción bastante alto. Y el nivel de soporte social. ¿Tengo a alguien a la par que me ayude a resolver la situación o no? Si esto se da, pues muchas veces el nivel de estrés o el nivel emocional baja un poco. Y si no tenemos un soporte social, entonces tenemos una reacción todavía mayor, que viene a la siguiente etapa o a la siguiente vista del estrés, que es la vista fisiológica. El estresor tiene normalmente una misión protectora. Imaginen ustedes nuevamente el caso de que se nos va el bus, se va la camioneta y si no nos subimos en ella, no llegamos a tiempo a la cita o al colegio o a lo que sea. Nuestro sistema, entonces, nuestro cerebro envía mensajes a todos nuestros sistemas y dice, suprarrenales, produzcan adrenalina y produzcan cortisol.
La adrenalina como una consecuencia, entonces aumenta la glucosa en sangre. El cerebro le dice al sistema inmune, dejen de defender y dedíquense ahorita a generar factores de inflamación para que podamos salir corriendo de una manera más eficaz. Todo se altera. Salimos corriendo, llegamos al bus, lo logramos alcanzar y nos subimos. En el momento en el que nos subimos, esa respuesta se apaga. Y entonces, de esta forma, regresa la homeostasis, regresa el equilibrio. El tema de hoy es que no se apaga. Estamos en el tráfico todo el tiempo estresados. En nuestras oficinas nos dan más trabajo cada vez, nos presionan, salimos tarde, etcétera. Entonces, toda esa situación genera que nuestra vista fisiológica del estrés se empiece a complicar. Hay una fase de reacción de alarma, ya les platiqué acerca de las suprarrenales. Hay una fase de resistencia que es cuando el organismo empieza a adaptarse en estado óptimo, ojalá, pero hoy día se da mucho la persistencia y entonces el organismo o el ser entra en fase de agotamiento. Abandona el proceso de adaptación y enferma. Esto nos da entonces una manera de verlo globalmente. Nuestro cerebro recibe el factor estresante, se comunica con el sistema nervioso central, se comunica con el sistema inmune, con el sistema endocrino y con el aparato digestivo. Por eso es que les decía al principio, el aparato digestivo está muy ligado y es de los primeros que empieza a sufrir. Tenemos producción excesiva de ácido gástrico, empezamos con gastritis, con problemas de absorción de nutrientes y esto genera una cadena de problemas grande. El factor último del que vamos a platicar se llama estrés crónico. Y es un nuevo factor porque anteriormente solo se reconocían los tres que les mencioné, la vista emocional, la vista fisiológica y la vista global. Pero hoy día se habla del nuevo factor que es el estrés crónico. Y la parte cuando nos quedamos diciendo que el organismo ya no puede seguir adaptándose y enferma, es entonces cuando entra el problema con el estrés crónico. Hay una excesiva utilización o manejo ineficiente de hormonas por parte de los ejes neuroendocrinos. Hay un impacto negativo en el sistema nervioso. Este activa cambios bioquímicos. Hay desbalance hormonal y este repercute en el sistema endocrino e inmune. Nos da catarro o gripe a cada rato, que esto pues, realmente no debería ser así. Nos sentimos cansados. Hay un tema de fatiga crónica. Hay muchísimos efectos del distrés emocional, que esto ya estamos hablando de enfermedad, deterioro en la salud. Además de esto, el estrés crónico facilita un estilo de vida poco saludable. ¿Por qué? Estamos en la oficina, trabajamos todo el día, está el tráfico, no queremos ir a meternos al tráfico y entonces resulta que con los amigos de la oficina decidimos ir a tomarnos un trago. Y bueno, tal vez el hecho de ir a tomarnos un trago no tenga mayor problema. El problema empieza cuando ya no es una vez al mes, sino que empieza a ser una vez cada 15 días, una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, y resultamos en situaciones como la que ven en la pantalla, ¿verdad? Empezamos a tener problemas con el alcohol, nos echamos un trago o 2 o 3 todos los días. Esto finalmente degenera en cosas peores, ¿verdad? Empieza el consumo de drogas, casi siempre empieza con la situación de marihuana, pero luego se va a cosas un poquito más extremas. Además de eso, el tomarse un trago sin boquitas, pues no se siente como que estuviéramos en paz, ¿verdad? Hay chicharrones o las hamburguesas o las papas fritas o lo que sea. Y esto en serio degenera la salud. Da problemas muy importantes que están listados en esta diapositiva. Este es el impacto que el estrés puede tener sobre la salud. Como les decía, lo primero que empieza a suceder es que tenemos problemas de absorción de nutrientes y entonces empieza el problema de peso. Primero es un sobrepeso moderado, pero como realmente no le ponemos mucha atención al asunto, empezamos a tener problemas de sobrepeso ya elevado, obesidad,
Dejamos de hacer ejercicio porque entonces nos da ya mucho sueño y no nos levantamos temprano. Y cuando llegamos a la casa lo único que queremos es dormirnos y esta cadena continúa. Como no tenemos una buena absorción de nutrientes, nuestros demás sistemas también empiezan a padecer. Hay problemas digestivos, empieza el síndrome de intestino irritable, ah, a consecuencia del mantenimiento de la adrenalina, la glucosa en sangre se mantiene elevada, entonces empiezan los problemas de diabetes. Con la misma adrenalina, el corazón sigue latiendo a niveles más altos. Antes se hablaba que taquicardia era arriba de 100. Hoy eh, se procura que no se tenga más de 80 latidos por minuto, eso es el tope. Cuando ya llega a más de 80, entonces es necesario tener un sistema de control. La presión se empieza a subir, todo esto genera colesterol. Viene lo que llamamos síndrome metabólico, que es la unión de 3 de estos factores. Hay depresión, hay problemas de asma, llega a veces a haber hasta problemas de cáncer. No es muy fuera de lo común, ¿verdad? Que un cáncer tenga un inicio de problemas de estrés. La fatiga que ya les mencioné, problemas de piel, por ejemplo, la dermatitis. Y esto nos lleva a un tema que es muy importante. Debemos tener un manejo consciente de nuestras situaciones. Debemos prevenirlo. ¿Cómo? Empezando por cambios de hábitos. Si tenemos problemas nutricionales, vamos, por favor, con una nutricionista que nos ayude con esta situación. Si tenemos problemas de hipertensión, vamos con un especialista, un internista, un cardiólogo que nos ayude con el tema de la presión arterial. Si tenemos problemas de colesterol y demás, vamos, o sea, tengamos no solo los cambios de hábitos, sino que busquemos la ayuda. Podemos también aportar a nuestro manejo consciente con meditación. La meditación genera muchísimos cambios muy positivos. El ejercicio y el soporte social. Dentro del manejo consciente, hablando de la nutrición, es necesario tener una reducción en el consumo de carbohidratos, grasas saturadas, ojalá proteína animal. Hay algunos que no están de acuerdo. Yo soy pro la proteína vegetal más que la animal. Tener en cuenta que nuestro desayuno es la comida más importante del día. No deberíamos empezar el día sin tener un desayuno lo más completo posible. Lo que pasa es que salimos corriendo o salimos a las 4 de la mañana. Juan José, usted no sabe de qué se trata, salir de mi casa a las 4:30 de la mañana. No, ya no puedo desayunar, etcétera. Lo entiendo, ¿verdad? No tengo esa experiencia, no tengo la necesidad de salir de mi casa a esa hora, pero lo entiendo. También entiendo que se puede buscar un espacio en la oficina para tener un desayuno, pues, lo más tranquilo posible, ¿verdad? Es lo más aconsejable. Aumentar el consumo de vegetales, que la comida sea muy colorida, así como las chicas que están a un lado en la diapositiva, que tenga mucho color. Aumentar el consumo de proteína vegetal. Hay muchísimos vegetales que tienen un buen contenido de proteína. No es complicado conseguirlos. Digamos, la soya es la que más se menciona. Sin embargo, podemos ir al mercado y comprar quilete, comprar berro, consumir chipilín. Todas estas cosas son muy de nuestro país, de nuestro entorno. Es fácil conseguirlas. Si no queremos ir al mercado, se consigue también en el supermercado. Podemos integrarlos a nuestra alimentación diaria. Otra planta que puede tener un alto contenido proteico es el amaranto. Además de eso, tiene propiedades preventivas de cáncer muy buenas. Y además, la OMS hoy día recomienda un complemento nutricional porque finalmente el manejo de los alimentos hace que estos sean deficientes en nutrientes. Una dieta balanceada por una nutricionista puede dar excelentes resultados.
Y yo he visto hoy día, he platicado con varios pacientes que van con nutricionista y dicen, me dejó una dieta muy buena, como un montón, etcétera, y además me dejó una pastilla con vitaminas, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe que ya los nutrientes no están en los alimentos, entonces es necesario complementar. Y de nuestra parte, con la naturopatía, recomendamos el uso de adaptógenos. Vamos a platicar un momento de adaptógenos, no quiero extenderme mucho para dar un buen tiempo a las preguntas, pero es un tema que de verdad nos apasiona con Mariela, nos generó el inicio de la investigación en estrés y de verdad que podemos tener resultados excelentes a largo plazo. ¿Qué son? Son sustancias naturales que proporcionan nutrientes especiales, los cuales ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo, tanto mental como físico y de trabajo. Vamos a hablar de 5 de ellos. Uno es muy común encontrarlo en los jardines de la casa, se llama albahaca morada. Su nombre científico es Ocimum basilicum, por ahí se me fue una N, pero es Ocimum. Y en algunos lugares lo conocen como Tulsi. El siguiente es Gotu-kola, cuyo nombre es centella asiática. El regaliz, en especial la raíz, la alfalfa y la maca. Para hablar un poco de adaptógenos, pues lo que sucede es que son sustancias que son capaces de adaptarse a las necesidades de un organismo. Por ejemplo, si necesita más oxígeno, entonces la sustancia hace lo posible porque el aprovechamiento del oxígeno sea mejor, ¿verdad? Tiene algunos requisitos. Por ejemplo, un adaptógeno no causa efectos secundarios, tiene un efecto modulador, normalmente modulador del sistema inmune, no causa adicción y transmite sus propiedades de supervivencia a la persona que lo toma. Se diferencian de las plantas nutracéuticas, por poner un ejemplo, la moringa no es un adaptógeno, ¿verdad? El aporte, ¿por qué? Porque el aporte terapéutico de un adaptógeno va más allá de lo que realmente pudiera ser el aporte nutricional indispensable para la adecuada ingesta de nutrientes. Entonces, no es una planta nutricional, ¿verdad? No es ese el sentido que lleva. De algunos buenos años para acá se han estado investigando el primero que realmente tuvo que ver con ellos fue el doctor Lazarev en Rusia, y él fue quien descubrió todas estas propiedades que tenían. Adaptógenos logran que el cuerpo resista y equilibre su funcionamiento, ayudan a que el ser humano se adapte a condiciones de estrés, tanto interno como externo. Mencionamos la palabra homeostasis, pero los adaptógenos entonces logran otra palabra, logran que el organismo funcione de otra forma que se llama alostasis. Homeostasis es trabajar en equilibrio cuando todo está en paz. Alostasis es trabajar en equilibrio cuando tenemos constante el factor estresante. Como no podemos hacer mayor cosa con el tráfico, como no podemos hacer mayor cosa con si las motos se nos acercan y nos ponemos nerviosos, como no podemos hacer mucho con que nuestro jefe nos esté presionando, pues además de buscar otro trabajo que tampoco es así muy fácil, entonces lo mejor es aprender a trabajar en equilibrio o a vivir en equilibrio aún teniendo esos factores estresantes. Eso se llama alostasis y los adaptógenos son capaces de llevar al organismo a trabajar en alostasis. Hay un autor que nos gusta mucho que se llama Bruce Lipton, no tiene nada que ver con el té. Él escribió un libro que se llama La biología de la creencia y él es un doctor en biología molecular no, perdón, biología celular. Y entonces él descubrió que la célula tiene varias formas de comunicarse con su exterior y formas también de percibir lo que está sucediendo en su exterior y de esa forma se modifica o actúa. Entonces, lo que dice el doctor Lipton es, al modificar nuestros pensamientos, al modificar nuestra forma de actuar respecto a situaciones, podemos también modificar nuestra biología. Es un tema muy interesante. Si quieren leer el libro, pueden buscarlo. Se llama La biología de la creencia. Muy bien. Vamos a entrar de lleno al tema
fitoterapéutico. Vamos a ver 3 plantas que son mencionadas para tratar un poco de ansiedad, insomnio y demás. Y luego vamos a ver las plantas de las que les mencioné, los adaptógenos. La valeriana, creo que es la más famosa y la más mencionada. Hay varios estudios que hablan acerca de valeriana y se le aducen algunas funciones, por ejemplo, que es relajante muscular. En algunos estudios logran comprobarlo, pero lo que me llamó la atención de este artículo, en primer lugar, publicado en la revista Fitomedicina, que es una revista importante, ah, se ven los efectos ansiolíticos y antidepresivos. No se ven los efectos sedativos ni miorrelajantes. Como les digo, depende un poco del estudio y de la dosis. Personalmente a mí la valeriana sí me seda un poquito, pero en este estudio y con las dosis que se hablaron no hubo sedación ni hubo efecto relajante muscular. El metabolito encargado de actuar se llama ácido valerénico y lo que tiene es un pronunciado efecto ansiolítico. La valeriana se puede consumir en té, en decocción, se puede consumir en cápsulas, se puede consumir en gotas, dependiendo de cómo la consigan o cómo prefieran prepararla. El olor es muy característico, le llama mucho la atención a los gatos y, y a veces a algunas personas no les gusta, ¿verdad? El toronjil. ¿Quién se acuerda de Vamos a la vuelta del toronjil? Esta es la plantita que se menciona en la canción. Ya sabemos por qué andaba la rana por ahí. El nombre científico es Melissa officinalis y en este artículo, en este estudio, se comprobó la atenuación del estrés inducido en humanos. El estudio lo que hizo fue inducirle estrés a algunas personas. Claro, eran prácticas así como que los vamos a poner en el tráfico. Tampoco eran cosas excesivas porque no se puede cuando estamos hablando de humanos. Pero sí se ponían los humanos en actividades lo suficientemente complicadas para que les generara un estrés. Se vio que su componente ácido rosmarínico mostró una reducción de alerta, el aumento de sensación de calma, pero además generó una mejora en la memoria y una mejora en el desempeño matemático. Cosa extraña, ¿verdad? Pero resulta que el estrés, cuando estamos en estrés, no podemos pensar de una manera tranquila. Y por lo mismo, y al no estar calmados, tampoco somos capaces de tomar una decisión o la mejor decisión, ¿verdad? La más adecuada. Al consumir melisa o toronjil, somos capaces entonces de poder tomar una mejor decisión, mejora nuestra memoria, etc. De las 3 que vamos a platicar, a mi forma de ver, esta es la planta que tiene mejores resultados. La otra planta se llama pasiflora. La verdad es que es una flor muy bonita, muy interesante, también bastante común. En este estudio se estudió o se buscó encontrar la actividad ansiolítica de las partes aéreas y terrestres de la pasiflora. Hubo 2 resultados interesantes. Primero, el extracto acuoso, es decir, pongo a hervir agua, echo la flor, la dejo hervir un ratito y luego me la tomo. Realmente el efecto que tuvo fue calmante, suave y se enfocó más en problemas de piel, porque no fue lo suficiente como para calmar a las personas. En cambio, el extracto alcohólico de hojas y planta completa es equivalente al diazepam. Entonces, sí hay un efecto somnífero, además de un efecto calmante por parte de la pasiflora. Eh, Todas las plantas, yo me atrevo a decir, o por lo menos el 99% de las plantas son dosis dependiente. Esta es una planta a la cual empieza con un efecto calmante y si le aumento la dosis va a tener un efecto de sueño, ¿verdad? Equivalente al diazepam. Muy bien, estas son como las 3 más mencionadas. Hay un par por ahí que no son muy famosas. Bueno, de hecho hay una que sí es bastante famosa y muy común también, lavanda. La lavanda
no la puse por acá porque quise mencionar a las tres más fuertes, pero la lavanda genera un efecto calmante bastante suave y continuo, digamos, pero no da sueño ni nada por el estilo. Como les decía, mi forma de verlo, la que mejor resultados tiene es la melisa, el toronjil. Vamos con albahaca morada. Este estudio habla acerca de los constituyentes, o sea, los metabolitos de la albahaca morada que tienen actividad antiestrés. Son realmente tres. Dos de ellos se llaman osimumócido, uno A y el otro B, y el otro se llama apigenina. ¿Qué hacen? Normalizan la glicemia, normalizan el cortisol en plasma, reducen la creatinina en plasma y disminuyen la hipertrofia adrenal. ¿Qué es la creatina quinasa? Es una enzima producida por por la actividad extrema de los músculos en especial. Y esta se produce cuando hay inflamación y la inflamación producida por el estrés. Entonces, consumiendo albahaca morada podemos ayudar a reducir los niveles de glucosa, los niveles de cortisona, obviamente los niveles de adrenalina, ¿sí? Es un suplemento botánico muy importante en varios países de Asia. Es utilizado en combinación con otras plantas para el tratamiento de varias enfermedades causadas por estrés. Es un complemento. Este estudio se llevó a cabo en India. Albahaca morada, muchos la tienen en su jardín y cuando yo a los pacientes les digo, mire, ¿conocen la albahaca morada? Sí, tengo en mi jardín un gran arbusto que no sé para qué es, más que se mira bonito. Les digo, bueno, empiezan a consumir las hojas, ¿no? Vamos con Gotu Kola. Gotu Kola es una planta de origen japonés, centella asiática. Hoy día hay producción en Guatemala. Y en este estudio se habló acerca de los componentes químicos o los metabolitos de centella asiática y su actividad biológica. El más nombrado o el que tuvo más resultado es el ácido asiático y muestra efectos circulares cerebrales y microcirculatorios. Es una planta muy importante para las personas con hipertensión, las personas con diabetes, las personas con colesterol, triglicéridos y eso, porque aporta y ayuda a que la microcirculación se mejore. Este estudio fue hecho en China. El regaliz, el nombre es un poquito complicado, es la Glycyrrhiza glabra. En este estudio se habló acerca del extracto hidroalcohólico, es decir, alcohol reducido con agua, y se ve cómo atenúa los efectos de la fatiga crónica. Este estudio es llevado a cabo en ratones, básicamente por el tipo de prueba que les ponían. Los ponían a nadar. Y entonces, al llegar el momento en que ya los ratones estaban cansados, hacían la comparación de los ratones que habían tomado regaliz y los que no. Y los ratones que habían consumido el regaliz tuvieron un mejor desempeño, obviamente porque reducen los efectos del síndrome de fatiga crónica. Y el metabolito se llama glicirricina. Luego vamos con una planta que pues es mencionada en los establos y para nuestros animalitos, caballos y demás, la alfalfa. El nombre científico es el Medicago sativa. Esta es una planta que nos resultó interesante con Mariela cuando empezamos un poco la investigación del por qué en Guatemala no se nombraba un adaptógeno como local, si realmente dentro de lo que habíamos estudiado, mirábamos que, por ejemplo, la albahaca morada existe en India, pero también nosotros la tenemos. La medicina ayurvédica tiene muchísimos años, 5.000 años, la medicina china tiene 5.000 años, la medicina maya tiene también más o menos esa cantidad de tiempo, pero entonces, como no quedaron los escritos mayas de una forma más fácil de ver o de evidenciar. Entonces, lo que hicimos fue ir a los departamentos y preguntar.
Empezamos por el altiplano, por occidente. Tenemos algunas personas muy conocidas en occidente, entre Sololá hasta llegar a Quetzaltenango, y preguntamos, mira, ayúdanos, preguntarle a tu abuelito o a alguien de tu familia que tenga, que sea de generaciones anteriores, ¿qué planta utilizaban para ayudarse con el tema de energía? Con el tiempo la respuesta era, mira, le pregunté a mi abuelo y él dice que él y su papá y su abuelo masticaban y comían alfalfa para la hora de subir a la montaña o ir a trabajar al campo. Fuimos a Oriente, en la parte de Chiquimula, Zacapa y eso. Hicimos la misma pregunta y el resultado es el mismo, alfalfa. Yo tuve la oportunidad de viajar varias veces a Petén y pregunté y la respuesta fue la misma, alfalfa. Entonces nos dedicamos a buscar la evidencia científica y uno de los estudios es el efecto antioxidante y liberador de radicales libres que tiene un extracto alcohólico de alfalfa. Y el tema es que está lleno de vitaminas, vitamina A, complejo B, vitamina C, minerales, magnesio, hierro, etcétera. Y todos estos tienen un efecto antioxidante y energizante. Por eso decidimos también ponerlo dentro de los adaptógenos de los cuales nosotros hablamos. Y el siguiente es la maca. Maca es una raíz de origen sudamericano. Eh, en este estudio lo que se comprobó es cómo la maca restaura la homeostasis en los individuos con estrés. Los metabolitos activos se llaman macámidos, que son los encargados de eliminar las variaciones producidas por el estrés contra la homeostasis. Reduce los niveles de cortisona, reduce los niveles de adrenalina, por lo mismo reduce los niveles de glucosa y también algo interesante es que reduce el peso de las glándulas adrenales. De una u otra forma están hipertrofiadas, están aumentadas cuando llega un momento en el que ya el estrés crónico las tiene demasiado activas, ¿verdad? Estas 5 plantas que de las cuales hemos platicado hoy, de los 5 adaptógenos, con Mariela decidimos que eran las más aptas para poder ah, ponerlas en una cápsula y generar un producto de mucho beneficio para las personas que se llama Fórmula A5. Esta fórmula tiene las 5 plantas, los 5 adaptógenos de los cuales acabamos de hablar. Tiene una presentación de 90 cápsulas. La indicación general es 2 cápsulas cada 8 horas. El precio es de 150 quetzales y la presentación dura para 15 días. Los efectos de la fórmula A5 son muy interesantes. Nosotros tenemos ya algún tiempo de consumir la fórmula y cada uno de nosotros ha tenido muchos beneficios. Por ejemplo, para mí en la parte del ejercicio me ayuda mucho, en la parte de fatiga. A Mariela la ayuda en otras cosas que en algún momento ella les contará. Y bueno, tiene muchos beneficios para el largo plazo. Protege a los órganos que se ven complicados por el tema de estrés. Les dejo espacio entonces para preguntas. Con mucho gusto vamos a responderlas. Pregunta Irene, ¿el regaliz puede subir la presión arterial? Gracias, Irene, por la pregunta. Si el regaliz puede subir la presión arterial, hay artículos en donde se habla de la precaución necesaria del consumo de regaliz en pacientes hipertensos. Lo importante acá es la cantidad, la dosis. Con fórmula A5, la persona consume 600 miligramos diarios de regaliz, de raíz de regaliz, y esta planta empieza con temas de subir presión arterial a partir de los 2 gramos al día. 600 miligramos es 3 veces menos de lo necesario para afectar la presión arterial y es una dosis que está estudiada, eficiente o suficiente para generar beneficios antiestrés. Gracias, Irene. Agnes pregunta por la flor de Sahara.
La ¿qué flor de opinas? azahar, ¿qué opino? Tiene buenos resultados en cuanto a calmar a la persona. Depende un poco de cómo se prepare, Agnes. Lo que sucede con la flor de azahar es que el efecto es muy corto. Mientras, por ejemplo, pasiflora, valeriana o toronjil te pueden dar efectos de hasta 8 horas. A veces hay personas que tienen más tiempo de efecto. Depende un poco de cómo se trabaje la planta. La flor de azahar dura de 3 a 4 horas. Entonces, funciona, claro. Lo único que se necesitan más dosis al día. ¿Verdad? Ok. Tenemos más preguntas por el momento. Ok, vamos a dar un par de minutos para que escriban su pregunta o comentario y con mucho gusto. Parece que tenemos. Dice Moniquita Linda, ahorita vamos a ver. Yo tengo una consulta sobre la pasiflora. ¿Todas las variedades de esa planta comparten las propiedades? Ok, gracias por la pregunta, Mónica. Que si todas las variedades de pasiflora comparten las mismas propiedades, en general sí. Y una de estas variedades es interesante porque la flor tiene efectos calmantes y la fruta tiene efectos estimulantes. Es ¿cómo se llama? Passion fruit. Sí, en inglés lo sabemos. Es el Maracuyá. maracuyá, gracias. El maracuyá es fruta de una de las variedades de pasiflora y es estimulante, y la flor y las hojas son calmantes. En general, todas las pasifloras tienen un efecto calmante, unas más que otras. La más estudiada en ese sentido es la pasiflora incarnata. Dice, siempre Moniquita también dice que esa es la que tiene sembrada en su casa. Me encanta, supongo. Ah, la pasiflora incarnata. Ok, genial. Si va a utilizarla, póngale más cantidad de hojas que de flor. Y funciona mejor si las pone a secar un poquito antes. Me refiero a unos 3, 4 días en algún sitio que no se vea afectado por el sol. Entonces, seca. Normalmente las plantas secas tienen un mayor efecto a la hora de hacer la decocción. Ok, la decocción es una forma de generar un extracto. Se pone a hervir el agua. Cuando ya hirvió, se agrega la planta y dependiendo de qué parte de la planta sea, si es flor u hoja, se deja hervir 5 minutos tapado a fuego medio. Luego se apaga el fuego y se deja reposar 5 minutos más. Luego pues se puede colar y consumir. Si es raíz, se debe dejar 7 minutos. Y si es corteza o semilla, se deja 10 minutos hervir, ¿verdad? Esa es la diferencia en el tipo de decocción. Diferencia con la infusión. La infusión es echar el agua caliente. Es como hacer un té de bolsita. Se pone la bolsita de té en la taza y se le pone el agua caliente encima. Esa es una infusión. Yo tengo una pregunta. Sí. Me gustaría que nos explicaras a todos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, si vamos al supermercado y compramos una cajita que dice pasiflora versus, pues que viene en bolsita y es fácil de usar, pero cuál es la diferencia o el beneficio de usar la planta comprada por ejemplo, en el mercado o en establecimientos como Super, por ejemplo. Ok, gracias por la pregunta. Normalmente lo que sucede con las bolsitas de té, depende de la marca. Hay 2 marcas de las cuales yo me atrevo a decir que tienen un buen contenido, pero en general las bolsitas de té que compramos en el supermercado es como lo que queda, ¿verdad? Digamos manzanilla. La parte de la manzanilla que tiene más efectos es la flor y casi siempre lo que uno consigue en las bolsitas de té son palitos, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo o que no funcione, simplemente si lo vamos a utilizar para un efecto terapéutico,
pues es necesario poner 2 o 3 bolsitas en cada taza. Hay un laboratorio guatemalteco que tiene unos buenos años de existir, por lo menos 30 creo yo. Voy a decir la marca, no me importa. Es Laboratorios Vida. Si ustedes van al supermercado y compran un té de Laboratorios Vida, tengan por seguro que es la planta como se debe, ¿verdad? Eso sí, me animo a decir que este laboratorio tiene, pues porque el doctor Durán tiene unos buenos años de estar trabajando en esto. Entonces, si van a comprar, por ejemplo, un té de Pasiflora y es marca Vida, entonces tengan por seguro que es un buen producto, ¿verdad? Hago las aclaraciones que no trabajo para laboratorios Vida ni nada por el estilo, solo es que es un buen producto. Dice Agnes, ¿el A5 ayuda para la inflamación? Ok, gracias Agnes. Si el A5 ayuda para la inflamación, sí, estamos hablando de una inflamación interna, ¿verdad? No es esa inflamación que nos pasa cuando nos golpeamos. Es una inflamación generada por el buen tiempo de estar con el factor estresante, de estar expuestos a esta situación. Es una inflamación que se genera internamente por el exceso de latidos cardíacos, por ejemplo. Ese tipo de inflamación, sí, fórmula A5 ayuda. De hecho, yo me atrevo a decir que lo resuelve a largo plazo. Ojo, sí quiero aclarar, no es que después de 2 o 3 tomas de cápsulas de A5 vayamos a sentir mucha diferencia. De pronto a la semana algunas personas lo que nos han dicho es que han sentido una mejora en la energía en general. Y en la ausencia de ciertos síntomas que se les olvidó, que ya no lo sienten. Sí, bueno, ya no lo sienten, entonces ya no los toman en cuenta, pero sí, esa parte sí la hemos recibido. Pero el mayor beneficio se empieza a ver a partir de los 3 a 4 meses. Por eso es que nosotros llevamos ya fácil unos 5 años de consumir A5. Y vean, en serio, los beneficios son... En algún momento yo he tenido situaciones, una cirugía, por ejemplo, cirugía de vesícula, y yo al segundo día ya estaba trabajando y mis amigos médicos me decían, pero ¿cómo es posible que usted ya esté trabajando si la cirugía de vesícula necesita por lo menos 2 semanas de reposo, aunque no sea reposo absoluto, pero pues yo me sentía tan bien que ya... Y, por ejemplo, la rapidez en la recuperación de procesos infecciosos, de procesos respiratorios, es como, igual nos vamos a enfermar, porque a veces simplemente contraemos ciertas enfermedades, pero la recuperación es mucho más rápida. O sea, la capacidad de ponernos en pie sin tantas secuelas después de una... Y les puedo contar respecto a eso. Gracias, Mariela, por el comentario. Sí, o sea, el sistema inmune, por ponerles un ejemplo, para una enfermedad como el Zika o uno de esos, obviamente no tenemos un sistema inmune específico. Y mi caso, se los quiero contar, yo tuve una de esas. Realmente no sé qué fue. Zika, dengue, o no sé qué fue. Porque lo único que sentí o que me vi, fue el rash, pero me duró 3 días, ¿verdad? Y no tuve dolor de articulaciones, no tuve mayor inflamación, tuve 2 días de fiebre totalmente manejable. El tercer día fue que me salió el rash y ya el cuarto día yo ya nada, no tuve que dejar de trabajar, nada. Entonces, son los efectos finalmente de los adaptógenos a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Irene tiene una pregunta, ahorita te la voy a... Si hay muchas otras hay muchas otras plantas, que usamos normalmente para calmar los nervios. El tilo, por ejemplo, y la manzanilla. Sí. ¿Son iguales de efectivas que las mencionadas? Sí, manzanilla tiene un efecto calmante, pero no es tan efectiva como las 3 que mencionamos. Tilo sí puede llegar a ser más o menos al nivel de valeriana, pero a mayor cantidad, ¿verdad? Uno de mis profesores de fitoterapia, él decía que el tilo no funcionaba para nada, pero bueno, era su experiencia, ¿verdad?
Pero no podemos hacer a un lado la experiencia de años y de comunidades que utilizan la flor de tilo como calmante. Sí funciona. Repito, puede llegar al nivel de valeriana siempre y cuando se adecue la dosis. Ok, aquí hay algo importante. Dice Moniquita, Ujú. dice, gracias por el tip de Laboratorios Vida. Aunque yo he comprado el que tienen para adelgazar y no hay forma, pongo la queja. Pero aquí hay algo importante. O sea, ya sabemos que el tema de peso para mujeres de cierta edad va más allá de simplemente lo que uno come Sí, sí, o el ejercicio que uno hace o que deja de hacer. Tiene que ver con estrés, ¿sí? sí. Tiene que ver con el momento de vida, o sea, hormonalmente hablando, ¿sí? Entonces, yo me atreví a contestarle acá que en algún momento vamos a hablar de ese tema, pero, por ejemplo, ya pronto hablaremos de plantas que ayudan en eso. Ujú. Pero no quisiera anticiparme a hablar de pérdida de peso, porque ese no es el enfoque. El enfoque es más hacia adentro. O sea, cualquiera puede perder peso por medio de pérdida de agua, por ejemplo. Sí, exacto. Pero, ¿qué correlación podríamos hacer entre, por ejemplo, el estrés que sufrimos las mujeres en una época específica de nuestra vida? Me atrevería a decir yo que mujeres de 45, pues yo tengo 50 y todavía no tengo menopausia. Sé que en algún momento pronto va a aparecer, pero el asunto es estrés, premenopausia o menopausia Ujú. y peso. Podríamos pensar que hay ¿Relación? una relación y si podemos pensar en que nuestro próximo capítulo se trate de eso. Ok. Sí, hay una relación importante, empezando por el tema inflamatorio que genera el estrés. Además, recuérdense que al principio hablamos de la relación que existe entre el estrés y el sistema endocrino. Hay cambios hormonales. En mujeres es muchísimo más notorio cuando esta situación se da que en los hombres, porque finalmente pues nosotros manejamos básicamente testosterona y claro, tenemos las demás hormonas, pero básicamente somos testosterona. En cambio, ustedes tienen estrógenos, progestágenos, las variaciones y demás. Y cuando el estrés afecta al sistema endocrino, entonces se dan todos estos desbalances que efectivamente generan cambios en el peso, ¿verdad? Generan cambios en el almacenamiento de grasa. Específicamente la lonjita alrededor del ombligo. Sí, genera cambios en el uso de las grasas, colesteroles, tanto el bueno como el que no es tan bueno, entre comillas, los triglicéridos. O sea, todo eso va cambiando de una forma que puede llegar a complicar la situación, no solo sobrepeso, sino que llegar al tema de obesidad, ¿verdad? Y como decía Mariela, el tema de edad tiene también que ver en la situación. Creo que vamos a ver si el siguiente tema lo hacemos acerca de sobrepeso o si le ponemos un poquito de moda y hablamos de plantas y de consejos naturopáticos para la cuestión esta de los virus. Ahora que se está hablando mucho del coronavirus, sugerencia de Irene, gracias. Sería buenísimo que la gente opine también, o De sea, pronto ya sí, tenemos la retroalimentación de Irene. lo ponemos a votación. Sí, Ok. vamos a hacer, sí. Vamos a hacer una encuestita por ahí, a ver si prefieren que el próximo tema sea de la cuestión del manejo de virus o si prefieren la parte del sobrepeso, el Sería manejo. genial que comenten. O si en el chat ahora mismo. Sí. Ok. Entonces ponemos la encuesta. ¿Qué prefieren para la próxima? ¿Plantas o tratamiento naturopático para sobrepeso y obesidad o plantas para manejo de enfermedades virales respiratorias? Yo agregaría el de las mujeres, porque solo las mujeres realmente podemos entender qué es lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, es muy específico
Entonces, digamos, ¿cuándo es un buen momento para ir pensando en una terapia de sustitución? Ok, Sobre ese es todo el... con en mi última visita al ginecólogo, cuando yo le hice, fue como broma, y me dijo, no se apresure tanto, me dice, Ok, porque la mayoría de mujeres lo que quieren es como, ya no quiero tener la menstruación, qué aburrido, ya la tuve por 30 y tantos años, y ya es tiempo de que se vaya. Entonces, ese es mi aporte, porque el doctor me dijo, no, mire, lo que pasa es que cuando las mujeres todavía menstruan, tienen un factor cardioprotector natural. así es. Y la terapia de sustitución, entiendo que lo que hace es, en parte eso, junto con adaptógenos, junto con el cuidado por ejemplo, también de plantas o sea, todo lo que hacemos eh, que la naturaleza normal, o sea, naturalmente nos lo da, ya sé que dice redundancia, pero, o sea, nacemos con un montón de factores de protección que con el tiempo Se van se van perdiendo. Sí, perdiendo. exacto. Entonces, en el caso de las mujeres, el doctor me lo hizo ver y dije, ok, qué bueno, pero ¿cuándo es el momento para empezar una Ok, terapia de sustitución? bueno, entonces es un tercer tema para tomar en cuenta. Por favor, comenten. ¿Cuándo es un buen momento para terapia de sustitución de manera natural? Claro. Si hablamos acerca de plantas para el manejo de viral respiratorio. Y el otro tema es plantas para peso. Sí, ya todo el mundo está opinando. Ok, súper. Sí, ok. Bueno, perfecto. Vamos a ver si tenemos más preguntas antes de retirarnos. Mm, Ok, no tenemos Ok, no hay más. más preguntas ni No tenemos comentarios. más. En general, lo que va ganando es sobrepeso. Ok, Pero yo voy a decir algo al respecto. Hay mucho del sobrepeso que es hormonal. sí, Entonces, claro. hay que ver profundo y no solamente las libritas que protubieran fuera del pantalón. Sí, no solo el panito, sino que todo lo demás. Exactamente. Pero sobrepeso es el que más. Ok, Sí. bueno, vamos a hacer el conteo y les estaremos comunicando vía Facebook. Estén atentas. Muy bien. ¿Quieres cambiar donde te puedas ver tu stop sharing? Vale.